Si de pronto no se oye por acá tampoco. No, mentira, toca que afinen el oído para este lado. Bien, hermanos, ¿cómo están ustedes hoy? Me alegra mucho verlos. Ustedes saben que los quiero mucho a todos. Dios les bendiga. Esta mañana quiero aprovechar la oportunidad para presentar un tema, una reflexión que de todas maneras la tenía en el tintero. No quiero que se me quede ahí y que dada nuestra ausencia estos 2 domingos pasados, pues no la pude hasta ahora presentar. Y aunque la Navidad ya pasó, en cierto sentido pasó, digamos, en cuanto a fecha de celebración, como suele hacerse los diciembres, quiero presentar este tema acerca de la Navidad. Siempre sigue habiendo confusión y uno escucha de esa confusión aquí, allá, donde quiera que vaya. Escucha uno que existe una gran confusión con respecto no solamente a la fecha en que Jesús probablemente haya nacido, sino en cuanto a que si celebramos Navidad, si no la celebramos, que si estamos celebrando la Navidad estamos celebrando una fiesta pagana, que nos estamos uniendo al mundo, que árbol de Navidad sí, que árbol de Navidad no, que adorno sí, que adorno no. Una gran confusión en cuanto a todo eso. Yo quiero presentar una reflexión esta mañana al respecto. En su momento voy a darles el texto en el que nos vamos a enfocar, pero quiero que pensemos ante todo en una pregunta. Independientemente de todo lo que pudiera decirse a favor o en contra de la Navidad en sí, yo pienso que debemos partir de una pregunta, y es la pregunta a partir de la cual nos viene el mensaje del Nuevo Testamento, y es: ¿por qué nació Jesús? ¿Por qué nació Jesús? Yo quiero que pensemos en esa pregunta esta mañana. Y vamos a mirar 2 textos, pero ahora les digo cuáles. Uno está en Mateo, otro está en Gálatas, pero déjenme decirles que más allá o en torno a esa pregunta hay otras preguntas sumamente relevantes con respecto al nacimiento de Jesús. Nos preguntamos, mucha gente siempre se ha preguntado: ¿cuándo nació Jesús? ¿Dónde nació Jesús? Los magos de Oriente llegaron donde Herodes preguntando eso: ¿dónde nació Jesús? ¿Dónde nació el rey? Otra pregunta relevante es: ¿fue importante el nacimiento de Jesús? Y creo que una pregunta mucho más importante es, pero al fin de cuentas, ¿quién fue el que nació? ¿Quién fue el que nació? Y yo pienso que en el fondo de esa pregunta estaría, al menos en su respuesta, estaría el volvernos a asombrar quién fue el que nació. Tal vez nos hemos acostumbrado tanto ya, esto se nos ha vuelto tan rutinario, tan monótono. Sí, Jesús nació y esto, y hacemos la celebración y ponemos los adornos y recordamos el nacimiento, sí, pero ¿quién fue el que nació? Y otra pregunta es: ¿por qué nació? ¿Por qué nació Jesús? El Nuevo Testamento, digámoslo, dedica relativamente muy poco espacio para introducir a Jesús en escena. Mateo, por ejemplo, utiliza solo 2 capítulos de su evangelio: el capítulo 1 y el capítulo 2. Y lo mismo Lucas, utiliza solo 2 capítulos. Pero digo relativamente porque más allá de lo que pudiera esperarse, en realidad es mucho el material
que ellos usaron para referirse al nacimiento de Jesús, lo cual ya nos va haciendo ver lo importante que fue. El apóstol Juan, por su parte, solo dedica un versículo para referirse al nacimiento de Jesús, o al menos al advenimiento de Jesús, a la venida de Jesús al mundo. Juan simplemente nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y eso nos dice Juan. Ahora bien, Mateo lo presenta como descendiente de David, para tranquilidad de los opositores judíos, para que los judíos se tranquilizaran sabiendo que el Mesías o que el Cristo o Jesús que nació en Belén era un descendiente directo de David. Eso para ellos era muy importante. Y también Mateo enmarca a Jesús dentro de una perspectiva que va más allá de toda frontera, con la narrativa de los magos que vinieron de Oriente. De alguna parte del Oriente en ese entonces vinieron esos magos, independientemente de si fueron 3 o 4 o fueron 12, quién sabe, pero vinieron más allá de las fronteras que Israel había establecido para quienes quisieran ser parte de sus creencias. Lucas, por su parte, escribió pensando en los gentiles, en los no judíos. ¿Ya? Por eso Lucas se refiere a Jesús más como el Hijo del Hombre y relaciona a Jesucristo con todas las gentes, con todos los seres humanos, con toda la humanidad, porque es un descendiente de Adán, como lo somos todos. Es la perspectiva en la que lo presenta Lucas. Pero, más allá de eso, lo que la Biblia dice acerca del nacimiento de Cristo es suficiente para iluminarnos, para intrigarnos, para llevarnos a preguntarnos qué fue lo que pasó aquí y sobre todo para volver a sorprendernos, para volver a asombrarnos si nosotros volviéramos a leer esa narrativa y profundizar en sus detalles cada vez más, para que al menos nos preguntemos, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí realmente? ¿Qué fue lo que pasó aquí realmente? ¿Qué significa esto? Ahora bien, más allá de todo eso, Pablo, no obstante, hizo también una breve referencia al nacimiento de Jesús. Entonces, ahora sí, busquen conmigo Gálatas 4, 4 y 5. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Búsquenlo, por favor, allí en sus Biblias. Gálatas 4, 4 al 5. Y quizás esta referencia que Pablo hizo al nacimiento de Jesús sea, no sé por qué razón, como la menos enfocada o la menos tenida en cuenta en los días de la celebración de la Navidad. Allí dice Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A mi modo de ver, esta es una declaración asombrosa la que hace Pablo. También es profundamente asombrosa la que hace Juan. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nosotros no tenemos la suficiente capacidad, ni intelectual ni espiritual, para poder discernir todo lo que es Dios, quién es Dios en su profundidad, y tampoco para poder entender la eternidad y cómo alguien como Dios existe desde la eternidad y por la eternidad, pero también cómo esa eternidad se hizo carne.
Esa eternidad, digamos, irrumpió en la historia, en el tiempo, en el mundo, en nuestras vidas. Y dice Juan, habitó entre nosotros. Eso es asombroso, realmente asombroso. Pero también es asombroso pensar que hubo un momento en que las cosas llegaron a un punto clave, un punto culminante. Entonces Dios envió a su Hijo. Y ese Hijo nació de una mujer y nació bajo la ley para redimir, para traer redención a los que estaban bajo la ley. Entonces esta declaración destaca a Jesús dentro de un marco absolutamente singular, exclusivo. En estos versículos podríamos decir que se destacan varios aspectos, estos de Gálatas. Varios aspectos se destacan. Por una parte, el nacimiento de Jesús se produjo dentro del tiempo establecido por Dios. Eso significa que Jesús nació de acuerdo a un propósito de Dios, a un propósito que venía incluso desde la eternidad misma. Un propósito que Dios fue desarrollando paulatinamente. Entonces Jesús nació dentro del tiempo establecido por Dios, cuando ese propósito estaba llegando a su punto culminante, que era el advenimiento de Jesús. Por otra parte, según lo que dice Juan, el nacimiento de Jesús tenía que ver con una misión específica. Tenía que ver con una misión específica. Jesús lo dijo muchas veces: yo he venido, pero he venido para buscar lo que se había dado por perdido. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús destacó esa misión muchas veces por la cual Él había venido. Pero también estos versículos nos hacen ver que el nacimiento de Jesús se da dentro del marco natural humano. Se da dentro del marco natural humano. Jesús nació como todo ser humano nace. Como todo ser humano viene al mundo. Por eso Pablo dice que el Hijo de Dios nació de mujer. Significa que nació dentro del marco natural humano. Cuando María se enteró por parte del ángel que le trajo el mensaje de Dios que iba a ser la madre del Hijo de Dios, y después, cuando su embarazo se hizo una realidad, dice Mateo que María se fue apresuradamente, cuando ya tenía como 3 meses, se fue apresuradamente a una tierra lejana en las montañas de Judea, donde vivía una tía suya. Y yo pienso que el asombro de María debió haber sido muy grande. Ella no podía comprender cómo era posible no solamente que Dios hubiera engendrado en ella un hijo, su propio hijo, sino por qué la escogió a ella, por qué precisamente a ella. Y cuando Elizabeth, su tía, le ayudó a María a ir asimilando esa experiencia, esa situación que implicaba una serie de cosas en su entorno, cuando Elizabeth le ayudó a ir entendiendo eso, entonces María cantó. María entonó un canto. Y ese canto es un canto sumamente singular. Es un canto que expresaba su propio asombro. Un asombro por ella misma. Por eso ella comenzó cantando diciendo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. O sea, algo tan grandioso como esto, que todavía no me cabe en la cabeza, que todavía no alcanzo a comprender. Algo tan grandioso como esto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué Dios me miró a mí? María reconoce aquí, en palabras de Lucas, su propia bajeza. ¿Por qué me ha mirado a mí?
Pero el asombro de María crece cuando ella dice: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. ¿Por qué Dios no escogió a alguien más importante, alguien más sobresaliente, alguien más influyente? ¿Por qué Dios desechó a los poderosos? ¿Por qué Jesús no nació entre los poderosos? ¿Por qué decidió nacer de una mujer humilde y entre los humildes? ¿Y por qué Dios despreció a los que estaban colmados de bienes y a los ricos los envió vacíos? Sino que buscó a los hambrientos, y esos bienes con los que Él quería bendecir se los dio a ellos. Entonces el asombro de María es grande y lo expresa en ese canto. Y esto marcó, por medio de la forma como ella comenzó a entender las cosas, marcó la identidad de Jesús con la raza humana y con la gente humilde. Cuando los ángeles cantaron en los campos de Belén, ellos vinieron fue a unos pastores de ovejas que en ese tiempo pertenecían a la clase más baja de la sociedad, y es a ellos a los que Dios les revela el hecho de que su hijo vino al mundo y nació de una mujer en Belén. Entonces el nacimiento de Jesús se da dentro del marco natural humano. Por otra parte, en el pasaje de Gálatas, la misión que determinó el nacimiento de Jesús era redimir a los que estaban bajo la ley. Dice Pablo, estar bajo la ley. La expresión estar bajo la ley significaba estar bajo el dominio de la ley, bajo la tutela de la ley, pero también bajo las consecuencias de la violación a la ley. Y esas consecuencias eran inevitables cuando alguien violaba la ley. Entonces dice Pablo que Jesús nació para redimir, o Jesús vino para redimir a los que estaban bajo la ley. Redimir significa rescatar, y es el acto de rescatar un esclavo que de por sí no podía de ninguna manera lograr su libertad. Por tanto, tenía que haber alguien que tuviera los recursos adecuados para pagar su rescate y darle verdadera y completa libertad. Nosotros no podemos menos que imaginarnos cuánto sería el gozo, la alegría de un esclavo liberado, de poder recuperar su libertad, y de que a pesar de que él no tenía recursos, alguien pagó por su libertad. Consecuentemente, entonces, Jesús nació, o sea, Jesús vino al mundo para rescatarnos de las consecuencias eternas de nuestros pecados. Si Jesús no hubiera nacido, eso no habría sido posible de ninguna manera. Entonces, otra idea que encontramos aquí en Gálatas 4:4 es que, a su vez, el nacimiento de Jesús determinó la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. Determinó la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. El apóstol Juan había afirmado eso mucho tiempo atrás. Al escuchar a Jesús, al conocer a Jesús, al ir dándose cuenta de quién era Jesús, Juan, al escribir su evangelio, dejó sentado la verdad de que a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Dios les dio potestad, les dio el derecho, les concedió el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Venimos a ser hijos de Dios solo cuando identificamos a Jesús como el Mesías de Dios, como el enviado de Dios, y como quien vino para rescatarme, y como quien me rescata de las consecuencias del pecado, como quien me salva, me perdona, me restaura. Entonces vengo a ser su hijo. Ahora, lo que Mateo, Lucas y también a su manera Juan y Pablo nos dicen, nos lleva a deducir que lo enfático es que Jesús nació.
Por eso no podemos decir que la Navidad es una fiesta pagana. No podemos decir que la Navidad es pagana. Que haya celebraciones de la Navidad paganas es otra cosa. Vamos a ver eso ahora, pero no puedo decir que la Navidad es pagana, porque en realidad estoy diciendo una blasfemia. La Navidad no puede ser pagana, porque la Navidad es que Jesús nació. Y eso significa que el Cristo eterno tuvo una irrupción en el mundo terrenal y vino con una misión: redimir a los que por su desobediencia, su fracaso moral o su rebeldía estaban bajo las consecuencias inevitables de sus decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Entonces, el nacimiento de Jesús, por tanto, es importante, es relevante, es trascendental, porque no fue cualquier nacimiento. Fue la encarnación del Verbo eterno. Fue la encarnación de la palabra misma de Dios que se hace real. La palabra verbo que utiliza el apóstol Juan y que otras versiones traducen como palabra, con mayúscula, es un término que se refiere al acto por el cual el eterno Hijo de Dios se hace carne y viene en la persona de Jesús. O como pudiéramos decirlo también, es Dios mismo que se viste con nuestra propia piel. Se viste con nuestras propias limitaciones, se viste con nuestro propio dolor, se viste con nuestros propios sueños, se viste con nuestra propia realidad para vivir, habitar entre nosotros. Según la teología de Pablo, el nacimiento de Jesús fue una muestra evidente e inconmensurable del amor de Dios hacia el mundo. Pablo enfatizaba: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso dice Pablo en Romanos 5:8. Por eso, a su vez, el apóstol Juan usa el superlativo de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios. Yo creo que Juan no podía encontrar algo en que pudiera, o una expresión en la que pudiera caber todo lo que él podía comprender y discernir en cuanto al amor de Dios. Solamente pudo decir de tal manera, en armonía con lo que decía Pablo, que aun siendo nosotros pecadores, Dios nos amó. El apóstol Juan decía: de tal manera amó Dios que dio a su Hijo. Entonces, es natural pensar que el nacimiento de Cristo fue motivo de gozo. El nacimiento de Cristo fue motivo de alegría, ¿o no, hermanos? ¿Sí o no? El nacimiento de Cristo fue motivo de gozo y de alegría, y la iglesia es llamada a gozarse por el nacimiento de su Salvador, de la misma manera que los pastores de Belén fueron enviados con nuevas de gran gozo, como les dijeron los ángeles, nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Eso es un lenguaje festivo. Eso es un lenguaje festivo. Jesús dijo que hay gozo en la tierra cuando nace un hijo. Cuando una mujer da a luz un hijo, dijo Jesús, hay gozo, hay alegría, porque vino una nueva vida al mundo. Tanto es el gozo, tanta es la alegría que hasta se olvidan los dolores y la experiencia del parto. ¿Por qué? Porque vino una vida nueva, porque nació un hijo. Así que el nacimiento de un hijo es fuente de alegría profunda, tanto que supera el dolor del parto, transformando la angustia en felicidad por la llegada de una nueva vida al mundo. Si eso es así a nivel humano, ¿cuánto más en el contexto del nacimiento de Jesús? La palabra Navidad, una palabra tan vapuleada, tan manoseada, tan de aquí para allá, es una palabra que en realidad surge precisamente del significado
de este hecho tan grandioso. Jesús nació. De pronto, para quienes conozcan un poco de historia de la iglesia, la primera versión o una de las primeras versiones de la Biblia que se hizo fue la Vulgata Latina en el siglo IV, que se tradujo del griego original al latín que se hablaba en ese entonces, y esa versión la hizo Jerónimo. Y Jerónimo tradujo la palabra griega, permítanme usarla, tradujo la palabra griega genomai, que significa nacimiento, y es la palabra que utiliza Pablo en el texto que estamos considerando esta mañana en Gálatas. Genomai significa nacer, significa nacimiento. Y Jerónimo tradujo esa palabra por la palabra latina nativitas, que significa igualmente nacimiento. Pero en el marco del Nuevo Testamento se refiere y se aplica exclusivamente al nacimiento de Jesús, el nacimiento por excelencia, el nacimiento de los nacimientos. Nunca se aplica la palabra Navidad a ningún otro nacimiento, ni a María, ni a Juan el Bautista, ni a San Pedro, ni a Mahoma, ni a nadie. Solo se aplica a Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de mujer, como dice Pablo, y que dejó la realidad de que un nacimiento como esos no lo hubo sino una sola vez en toda la historia de la humanidad. Entonces, de esa palabra nativitas que tradujo Jerónimo proviene nuestra palabra Navidad. En otros contextos se utiliza la palabra natividad, pero por lo general se redujo a Navidad, que significa igualmente nacimiento. Navidad significa nacimiento. Navidad es una palabra muy singular. Entonces, eso significa que al usar la palabra Navidad, nos estamos refiriendo al nacimiento más trascendental de la historia. Ahora, piense usted en esto. La popular expresión ¡Feliz Navidad!, que es tan común, tan usada en el mundo, en nuestra cultura. Esa expresión, ¡Feliz Navidad! Miren bien, esa expresión asocia el gozo de la buena nueva angelical con el nacimiento de Cristo. Pero esa expresión, ¡Feliz Navidad!, vista desde esa perspectiva, en ese contexto, es una expresión que significa alégrate, porque Cristo nació. ¿Me entienden lo que digo? Alégrate porque Jesús nació. Cuando usted le dice a alguien ¡Feliz Navidad!, usted está diciéndole en realidad alégrate porque Jesús nació. Lamentablemente, muchas personas no saben lo que están diciendo, no saben lo que dicen cuando usan esa expresión. La escuchamos cuando se hace un brindis, la escuchamos cuando se le da a alguien un regalo, le decimos ¡Feliz Navidad! La escuchamos cuando se hace una fiesta navideña, y entonces en medio del jolgorio de la fiesta nos gritamos ¡Feliz Navidad! Yo creo que nosotros como cristianos debemos valorar inmensamente el nacimiento de Jesús. Tener presente que la Navidad es Jesús. De hecho, la Navidad es Jesús mismo, pero también la Navidad es la razón por la cual Jesús nació, la razón por la cual vino. Él vino a traernos redención, libertad de nuestra esclavitud del pecado. Y esas dos cosas tienen que estar asociadas en el concepto de la Navidad. Tenemos que comprender que el nacimiento de Jesús no fue un hecho pagano
ni mucho menos que la Navidad no tuvo su origen, o la celebración de la Navidad no tuvo su origen en un supuesto sincretismo entre las creencias cristianas y las fiestas paganas de los romanos. Alguien decía, escúcheme esto bien, en el caso de la Navidad hay muy buena evidencia de que la celebración de la Navidad no se estableció debido a, ni en conexión con la fiesta de invierno paganas que celebraban los romanos. El punto aquí no es hablar sobre la fecha, no, esa es otra historia. El punto aquí es hablar sobre la supuesta conexión que muchos afirman que existe entre la celebración de la Navidad y las fiestas romanas del siglo I. Fiestas que celebraban lo que los romanos llamaban un homenaje al sol Invictus. Por alguna razón, si puedo explicarlo brevemente, una serie de fenómenos cosmológicos, llega un momento en que la Tierra está en una posición muy especial en su órbita alrededor del Sol. Entonces hay un día en el calendario, hay un día que es el más corto del año, el día más corto del año, y por ende la noche es la noche más larga del año. Entonces algunas culturas interpretaron esa larga noche como si el sol hubiera muerto y no fuera a salir otra vez. Pero cuando el sol volvía y aparecía en el oriente, entonces ellos consideraban eso como la resurrección, el renacimiento del sol. Y alrededor de eso, culturas como los romanos y otros organizaban grandes festivales que se conocían como homenaje al sol invicto o al sol Invictus. Y eso se mezclaba con otras fiestas que se conocían como las Saturnalias, que era un homenaje al dios supuesto, dios Saturno. Déjenme decirles aquí algo más. No hay ninguna sugerencia, al menos hasta donde he podido investigar, no hay ninguna sugerencia de que el nacimiento de Jesús fuera establecido en una fecha de fiestas paganas, o al menos en conexión con fiestas paganas. Esa sugerencia solo surgió hasta el siglo XII, cuando un monje llamado Dionisio afirmó que la Navidad se estableció el 25 de diciembre para que correspondiera con la fiesta del sol Invictus. Pero aquí tenemos que aclarar algo más, porque siglos más tarde y hasta nuestra época, los estudiosos de las religiones comparadas, ellos comenzaron a difundir la idea de que los primeros cristianos modernizaron los festivales del solsticio de invierno para sus propios fines. Eso implica que al menos durante el primer milenio de la historia de la Iglesia, nadie hizo nunca esa conexión entre la celebración del nacimiento de Jesús y las fiestas paganas de los romanos. Ahora, lo que realmente sucedía es que lo que realmente sucedía es que si bien los romanos hacían sus festivales al sol, sus Saturnalias, su sol invicto, ellos hacían sus festivales, a su vez los cristianos paralelamente y por su parte celebraban el nacimiento de Jesús como el sol de justicia. Y esa era la profecía de Malaquías 4:2 que los cristianos tenían presente.
Porque Malaquías 4:2 dice más, a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén, hermanos. Ahora, al considerar esto, los cristianos estaban dando un mensaje al mundo. Ellos estaban tratando de contrarrestar con la perspectiva cristiana las fiestas paganas de los romanos. Y ellos estaban dando un mensaje al mundo. El sol de justicia, que es Jesús, ese Jesús que nació en Belén. El sol de justicia que había predicho Malaquías, es el que vino e iluminó nuestras vidas, bendiciéndonos con la justicia de Dios. En tanto, la demás gente, en medio de su alboroto, en medio de su festividad y todo eso, ellos seguían en tinieblas. Aquí en Bucaramanga yo he observado hace un tiempo, en cierta manera, algo que nos puede ayudar a entender esto mejor. Aquí en Bucaramanga se hace cada año las ferias de Bucaramanga. Las ferias de la Ciudad Bonita, creo que es así que se llaman, ¿verdad? La Feria de Bucaramanga, que obviamente pues es un festival secular, mundano. Pero ha habido quien, por cierta influencia política, ha buscado la manera de hacer también, paralelamente a eso, un festival cristiano que se ha llamado el Festival de la Familia. Y se ha hecho y se programan una serie de actividades que corren paralelamente con la feria de la ciudad, pero que no se identifican ni se mezclan con esas ferias. Se hace la feria, digamos, cristiana paralelamente a eso. Esto es lo que hicieron los creyentes cristianos en los primeros siglos de la historia, hasta que en el siglo XII a alguien se le ocurrió pensar que en realidad lo que los cristianos hacían era unirse para celebrar el nacimiento de Jesús con los romanos en su fiesta al sol. Y eso es algo que no tiene, hasta donde he podido ver, ningún respaldo histórico. Termino diciendo esto. Celebrar la Navidad no es una obligación, tampoco es una doctrina. Celebrar la Navidad o no celebrarla no lo va a llevar a usted al cielo ni lo va a llevar al infierno. Tampoco es un pecado celebrar la Navidad, no faltaría más. No está tampoco fuera de lugar celebrar la Navidad. Pablo escribía a los romanos. En algún momento quizás le hicieron la pregunta, le consultaron sobre ese problema, que era un serio problema ético. Aquí en la iglesia tenemos gente que le gusta comer carne. Otros que piensan que esa carne está contaminada porque es ofrecida en sacrificio a los dioses falsos. Entonces no quieren comer esa carne y más bien prefieren comer verduras. Entonces había un conflicto en la iglesia, los que comían carne y los que comían verduras. Otros, decía Pablo, le decían a Pablo, otros quieren celebrar, o mejor, quieren guardar el primer día de la semana como el día del Señor. Pero hay otros a los que todos los días de la semana les da lo mismo. Entonces Pablo dice, miren, lo mejor que pueden hacer es que cada quien en lo que esté convencido en su propio corazón, pues en eso se mantenga. Y cada quien respete al otro. El que come, no juzgue al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Y pienso que si todos sabemos manejar esas, ¿qué será? Esa convivencia de esa manera, entonces podremos vivir en paz. Pero al fin de cuentas, Pablo dice, no está fuera de lugar comer carne, así haya sido ofrecida a un ídolo, porque un ídolo nada es. Pero tampoco está mal comer solo verduras. El asunto es que mezclemos lo que comemos con lo que creemos, porque el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en darle la honra y la gloria a Dios. Yo creo que, hermanos queridos, más allá de todo eso,
La Navidad o celebrar la Navidad es una forma de honrar al Hijo de Dios. Es una forma de exaltar a Cristo. Es una forma de darle gracias a Dios por habernos dado a su Hijo, siendo nosotros tan pecadores. En realidad es decir, alégrate porque Jesús nació. ¡Feliz Navidad! Alégrate porque Jesús nació. Pero más allá de eso implica decir también, alégrate porque Jesús te salvó. Amén. Alégrate porque Jesús te salvó. Ojalá que nosotros podamos decir, gracias Jesús porque me salvaste. Y podamos abrazar a nuestro hermano y decirle, hermano, hermana, Dios te bendiga. Alégrate porque Jesús te salvó. Amén, hermanos. Dios me les bendiga grandemente. Amén. Amén. Estemos de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Incline su rostro, por favor, allí. Cierre sus ojos y háblele al Señor. Y piense. Pídale al Señor, Señor, asómbrame de nuevo con ese hecho grandioso del nacimiento de Jesús. Un hecho singular, sin igual, único, sobrenatural, pero un hecho que manifestó, marcó no solo la historia, sino que ha marcado la vida de cientos, miles, millones de personas a través de la historia, al venir a ser el Salvador de muchas personas en el mundo. Dígale a Dios gracias por haber enviado a tu Hijo a nacer por mí, pero también a morir en la cruz por mis pecados. Dios bueno, Dios de toda gracia, te alabamos Señor. De nuevo te rogamos, Señor, que nos ayudes a meditar en el hecho del nacimiento de Jesús. Después de que el ángel le anunció a María lo que iba a suceder en su vida, en su vientre, el asombro de ella debió haber sido muy grande. Por eso encontramos ese canto de asombro ante una realidad tan humanamente incomprensible e inexplicable. Nosotros tampoco podríamos comprender nunca podríamos comprender en su plenitud por qué, Señor Dios, tú decidiste venir en Jesucristo a buscarnos. ¿Por qué nos amaste? ¿Por qué no te olvidaste de nosotros? ¿Por qué nos tuviste en cuenta? ¿Por qué diste a tu Hijo Jesucristo? ¿Por qué lo diste por nosotros? Señor, que podamos pensar en las palabras de Pablo que decía, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, porque a eso fue que Él vino. Señor, que esto nos asombre de verdad otra vez, que esto nos lleve a una profunda reflexión, a una más profunda consagración a ti, a reconocer a Jesús como nuestro Salvador y Señor, como quien cargó con nuestros pecados, a quien recordamos en estos días que nació en una forma tan humilde, tan improbable, tan fuera de lugar, pero que nació en las condiciones en las que lo hizo. Y en su entrada al mundo se identificó con los humildes de corazón. Señor, perdona todos nuestros pecados. Señor, ayúdanos a alegrarnos con gozo, con alegría, con regocijo, como dice tu palabra, porque Cristo nació. Que podamos comprender lo que significa, lo que implica el nacimiento de Jesús. Nos alegramos porque Cristo Jesús nació y nos salvó. En su nombre, Padre, oramos hoy y por siempre. Amén y amén. Bueno, dígale a su hermano, alégrate porque Cristo nació. Dígaselo a su hermano.